Bien, pues vamos a seguir estudiando esta noche la vida de Moisés. Veíamos la semana pasada algunos aspectos de su vida. Aquí ya es cuando Moisés junto con Aarón ya deciden aceptar el reto de seguir el llamado que Dios les había dado. Y pues ellos cumplen, van a la presencia de Faraón. Y te decía, pues el contexto, Moisés era un personaje que sí sabía cómo era Faraón, cómo se movían las cosas dentro del palacio de Egipto. Aarón tal vez no sabía mucho, pero pues ese era uno de los temores de Moisés, sabía cómo iban a responder, qué actitudes había hacia el pueblo de Israel, y aún hacia Dios mismo, ¿va? El Dios de los hebreos. Y finalmente vamos a Éxodo capítulo 5, verso 1. Aquí Moisés y Aarón ya entran a la presencia de Faraón. Y dice así, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Las palabras no son suficientes muchas veces ante la gente. Aquí el mensaje, lo había recibido Moisés de parte de Dios directamente. Y Moisés va y repite las palabras que Dios le dice que le dijera a Faraón. Y Faraón dice, pues no, las palabras no me son suficientes. El que tú digas de ese Dios, yo tengo muchos dioses, y ese Dios que tú me hablas, el Dios del pueblo de Israel, no lo conozco, y pues no voy a hacer lo que tú me dices. Y a veces nos sucede así cuando predicamos el Evangelio. Nosotros hablamos de el Señor Jesús y mucha gente se encuentra con esa dureza del corazón. Tú le das el mensaje, tú dices lo que aprendes en la Biblia, en los cursos, las predicaciones que escuchas, que te impactan, mensajes que Dios te da aún de manera personal. Y vas y se lo compartes a las personas y la gente dice, no, eso no me interesa, ¿verdad? Eso es... No conozco esas palabras, no me interesa, no voy a hacer lo que tú me dices de recibir a Cristo, de cambiar mi vida. Yo voy a seguir en mis malos hábitos, en mis circunstancias. Y así le pasó a Moisés ante Faraón, no escucharon las palabras. Y al contrario, pareciera que pues iban a mejorar las cosas con todo este mensaje del Señor, y las cosas empeoran para el pueblo de Israel. Las circunstancias se vuelven más pesadas. Y ven lo que dice ahí mismo en ese capítulo 5, en el verso 20. Y dice, dice que aquí Faraón se enoja, se molesta, dice, bueno, pues estos andan de flojos. Entonces ahora la paja que antes les dábamos para hacer los adobes, ahora ellos van a ir a recogerla y van a hacer los adobes, y les vamos a pedir la misma cantidad de ladrillos o de adobes que les pedíamos siempre. Y el pueblo, los ancianos van, reclaman, dicen pues no, y les dicen, ustedes andan de flojos, que se quieren ir al desierto a presentar ofrenda a Dios, y no estamos de acuerdo. Y ve lo que dice el verso 20, entonces ya que encuentran a Moisés, dice, y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. La gente que nosotros queremos ayudar, o que Dios nos manda a ayudar, o el propósito, porque siempre el propósito de Dios va a tener que ver con las personas. Y cuando queremos ayudar muchas veces a las personas, la gente ve solamente lo suyo, ve solamente su situación, y ya no ve la obra de Dios, no ve lo que Dios está haciendo. La gente es egoísta, el ser humano es un ser egoísta
que ve solamente por él, ve solamente por su situación, ve por que él esté bien o esté mal. Entonces en este momento, porque te acuerdas, te lo dije, ¿verdad? Cuando llegó Moisés, habla con Aarón y hacen señales delante del pueblo de Israel, delante de los ancianos, estos mismos que le están reclamando ahora. Ellos se sorprenden, se emocionan, sí, nos va a liberar Dios. Y a la primera de cambios las cosas se ponen complicadas y ellos, en lugar de buscar más de Dios, lo que hacen es molestarse, y a los hombres que Dios había mandado para liberarlos les reclaman y les señalan que las cosas están peor. La gente no puede ver la obra de Dios por su egoísmo, lo que Dios está haciendo, lo que está obrando. Y así nos pasa muchas veces. Dios está haciendo cosas en nuestra vida, pero como nos duele, como las circunstancias no son como quisiéramos, que las cosas están más difíciles. Y muchos dicen, es que ahora que oro se ponen las cosas más difíciles. A la gente recién convertida, estoy yendo a la iglesia y ahora tengo más problemas. La gente no ve lo que Dios está haciendo. A veces el mensaje que recibe no lo alcanzan a identificar porque su situación está complicada, está difícil, y entonces no ven lo que Dios está haciendo. El pueblo de Israel no identificó, no vio lo que iba a suceder. O sea, ellos no estaban oyendo lo que Dios les estaba diciendo. Dios les dijo, yo voy a liberarlos, yo los voy a sacar de Egipto. Le está dando una promesa hacia futuro. Dios mismo lo hace con señales, con prodigios delante de ellos. Ellos dicen, no, las cosas están peor, porque la gente tiende más a ver su presente que el futuro. ¿Cuántas cosas Dios ha dicho de tu vida? ¿Cuántas promesas te ha dado? Muchas. Y Dios es un Dios fiel que las cumple. Y de hecho tú has experimentado, la mayoría de ustedes han experimentado promesas que Dios les ha dado, que las han vivido después de cierto tiempo. Pero en el momento del dolor o el sufrimiento, no vemos o no alcanzamos a percibir, o se nos olvida lo que Dios nos ha dicho porque estamos muy adoloridos. Así le pasó al pueblo de Israel. Iba a haber un gran acontecimiento, Dios estaba preparando una salida victoriosa para ellos, pero como a ellos los estaba molestando más esta situación, se quejaron, se molestaron, porque su dolor y su tragedia no dejaba ver la obra de Dios. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Nos ciega el dolor, nos ciega el sufrimiento. No queremos sufrir, no queremos que nos pase nada malo. Y entonces decimos, Dios se olvidó de mí porque estoy sufriendo. Es que perdí el trabajo, Dios no me quiere. Y se nos olvida todo lo que hemos aprendido. Se nos olvida todas las promesas que Dios nos ha dado, porque el dolor y la tragedia no nos lo dejan ver. Y Moisés, pues como ser humano, también se le olvida todo lo que le pasó. O sea, ¿te acuerdas todo lo que vimos? La zarza ardiendo, cómo Dios le habló, hace señales, hay milagros en su vida. Dios le dice que le va a respaldar en su llamado, pero cuando se quejan con él, cuando ve que también las circunstancias se pusieron peor de como estaban, también va con Dios y se queja. Y también no alcanza a entender el propósito que Dios tiene. Por eso no intentemos entender a Dios en todas las cosas que Él nos ha dicho, ni cómo van a suceder, ni qué va a pasar. Sino la fe, esa es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Confiemos en lo que Dios ha dicho. No se nos olviden las palabras que Dios ha hablado. Nunca se te debe olvidar las promesas que Dios te ha hecho, porque Él las va a cumplir. ¿Cómo? Tú no sabes, ni lo vas a entender, ni lo vas a comprender. ¿Cómo están las circunstancias? Tú debes ver, pues no sé, las cosas están peor, las circunstancias parecían más difíciles, pero yo tengo una palabra. Moisés, como todo, pues estaba aprendiendo, y en este primer encuentro, es el primero con Faraón, pasa todas estas cosas, y vean lo que le dice Moisés a Dios. Verso 22, entonces Moisés se volvió a Jehová, y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo
y tú no has librado a tu pueblo. También como que Moisés esperaba que las cosas fueran muy rápidas, y esa es nuestra tendencia. Queremos que Dios haga las cosas súper rápido. Dios tiene su tiempo, su momento, su circunstancia, porque Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Dios quería glorificarse con esta salida de Egipto, era el plan de Dios. El plan del pueblo de Israel es, ya me dicen hoy que salgo, mañana ya no salimos, pero pasó tiempo. Y así nos pasa, Dios no me da una promesa y queremos que ya se cumpla mañana, no, va a pasar tiempo. Porque hay un aprendizaje, hay un propósito, hay cosas que tenemos que aprender, hay cosas que Dios quiere hacer, hay cosas donde Dios quiere glorificarse. Y ese tiempo que pasa entre lo que Dios nos dice y lo que Dios cumple, en el momento que Dios lo cumple, pues hay señales y milagros. Y ahí están nuestros testimonios de cómo Dios hace las cosas. Y vaya que Éxodo es todo un testimonio de la manera poderosa en que Dios sacó al pueblo de Israel. Y pues Moisés no lo ve, no lo entiende, él quería que iba a ser de la noche a la mañana, que nada más iba a llegar con Faraón y todo iba a estar bonito y ya. Y no es así. Las cosas no son como nosotros pensamos, porque Dios tiene sus planes. Entonces debemos entender eso. Yo sigo instrucciones del plan de Dios. No es conforme a mi plan, no es conforme a mi deseo, no es conforme yo quiero las cosas, sino es como Dios tiene planeado, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero no solamente con palabras Dios envió a Moisés a liberar al pueblo, y se lo había dicho desde antes, sino con señales, prodigios y milagros. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos recuerda también acerca del Evangelio. Nosotros hablamos mucho del Evangelio, predicamos, enseñamos, repetimos lo que aprendemos en la iglesia, pero no se nos debe olvidar que el Evangelio va seguido de señales, prodigios y milagros. Y esa debe ser nuestra expectativa, que hay milagros, que Dios hace milagros en la vida de la gente cuando predicamos el Evangelio. Cuando tú predicas el Evangelio va a suceder cosas sobrenaturales, pero tú eres ese medio para que esas cosas sucedan. Tú eres ese medio para que tú afirmes esos milagros, esas circunstancias que Dios quiere hacer. Por eso tenemos que tener esa expectativa. Predique el Evangelio no con palabras, sino tiene expectativa de que va a suceder lo que Dios ha dicho que va a suceder. Que va a haber sanidades como Dios ha dicho que va a haber sanidades. Que va a haber milagros, que va a haber respuestas, que Dios se va a obrar a pesar de que las cosas parezcan muy oscuras, difíciles, complicadas. Dios tiene su plan, y así tenía su plan y sucedió. El pueblo de Israel salió con señales, prodigios y milagros. Vamos a Éxodo capítulo 7, verso 8, y ve lo que dice aquí la escritura. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón no respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, hicieron como Jehová les había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Dios manda a Moisés y a Aarón con señales. Dice, van a suceder. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando mandó a sus discípulos? ¿Cuál es la frase? Y esa frase es para nosotros. En mi nombre echarán fuera demonios, hablar de más lenguas. Y habla de milagros, expulsarán demonios, resucitarán muertos. O sea, sí hay milagros. La expectativa que debemos tener como creyentes es, debe haber milagros a la predicación de la palabra. No es solamente una palabra que está repitiendo, diciendo, es lo que Dios ha dicho. Nosotros estamos hablando del Evangelio que es el que Dios ha dicho, el buen mensaje de salvación para el mundo, pero ese mensaje, esas palabras van a ir también acompañadas de señales y prodigios. Dios lo hizo con el pueblo de Israel, Dios también lo quiere hacer con la iglesia. Y Moisés lo creyó y sucedieron esos milagros. Pero pues se topó, uno pensaría, ¿verdad? Podemos pensar, pues qué fácil, ¿no? Con señales y prodigios y milagros. Uno cree que dice, si yo predicara el Evangelio y sucedieran milagros, wow, las multitudes se convertirían.
Wow, si yo echara fuera demonios, yo llenaría los estadios. Parece que es muy fácil con señales, prodigios y milagros. Pero vemos aquí que aún a pesar de los milagros, a pesar de las cosas sobrenaturales que Dios estaba haciendo delante de Faraón, Faraón tenía el corazón duro. Y así nos topamos con la gente muchas veces. Les predicamos el Evangelio y la gente es dura. Y no ven los milagros. Y aún oraste por él y sanó y no lo ven. Y a lo mejor se van y dan gracias a algún otro Dios, otro ídolo. Pero nosotros debemos seguir insistiendo en la predicación del Evangelio. El respaldo va a estar de señales, prodigios y milagros como le pasó a Moisés. Pero no creas que con eso se hace fácil la predicación del Evangelio. Es complicado. ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano es muy duro. Y vas a ver milagros. Le pasó a los discípulos. Había milagros constantes, señales. No hacían milagros y los metían a la cárcel. ¿Por qué? Porque estaban alborotando al pueblo. O sea, la gente es dura y no ve el milagro. Al mismo Señor Jesús le pasó. Hacía milagros y lo querían matar por los milagros que hacía. Entonces no creas que por las señales y milagros va a ser fácil la predicación del Evangelio. No, aún se va a complicar. Pero Dios se va a glorificar en esas señales, prodigios y milagros, como le sucedió al pueblo de Israel y al pueblo de Egipto. El corazón del hombre, decía, es muy duro y le impide ver la grandeza de Dios. Y así fue con el pueblo de Egipto, o sea, señal tras señal tras señal, y eran duros. Y el faraón estaba muy duro. Y no solamente el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, viendo señales, prodigios y milagros, y era duro. ¿No le llamó Dios de dura cerviz? ¿Cuántos milagros vio el pueblo de Israel en Egipto? ¿Cuántos milagros vio el pueblo de Israel en el desierto? Y se seguían quejando. Y seguían levantándose contra Moisés, porque siempre su egoísmo de no tener algo le echaban la culpa a Dios o a Moisés. Entonces no creas que porque pasen señales y prodigios y milagros la gente se va a convertir fácilmente. No, sí son parte del Evangelio y la promesa que Dios ha dado, pero tenemos que seguir haciéndolo y tienes que tener la expectativa de que aunque vean señales, prodigios y milagros, la gente se va a hacer dura, como le pasó al pueblo de Israel y en la misma iglesia. La gente que Dios ha visto milagros, Dios lo ha sanado de la misma muerte y se hacen duros. Y no escuchan el Evangelio y no siguen las promesas, siguen pecando, siguen fallándole a Dios porque la gente pues es dura. Y entre su egoísmo y su dolor no pueden ver la grandeza de lo que Dios hace. Así Moisés constantemente le reclamaban porque tenían problemas. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel? Y en el desierto le faltaba agua. En lugar de decir, Señor, danos agua. Moisés, ¿por qué nos trajiste? Y nos trajiste a morir al desierto. No había alimento, ¿por qué esto? Y siempre que tenían un sufrimiento, le echaban la culpa a Moisés y a Dios de que los había llevado al desierto a morir. Pero vemos a un Moisés que va aprendiendo. A mí me sorprende la vida de Moisés porque de ser un personaje poderoso, importante, con riqueza, con una posición muy especial a nivel político y económico, es un hombre sensible a Dios. Y después de todo lo que vive con este pueblo, y vaya que a veces pues sí lo sacaban de aquí, lo querían matar, a veces lo quisieron matar, le querían hacer de cosas, se rebelaban contra él los mismos hermanos, todo le hacían al pobre de Moisés. Y cuando el pueblo sigue con su dureza de dura cerviz, y Dios le dice, mira Moisés, ya, voy a matar a este pueblo. Vea la respuesta de este hombre. En Éxodo capítulo 32, verso 9, aquí sucede esta circunstancia donde Dios le ofrece a Moisés matar a ese pueblo y darle uno nuevo. Ese pueblo de dura cerviz. Ve cómo le dice. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo,
que por cierto es pueblo de dura cerviz, un pueblo duro, difícil. Ahora pues déjame que se me encienda, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. O sea, se la puso fácil. Dice, mira, ya te quito este problema, todos estos duros de cerviz que te quieren matar, que se levantan contra ti, que se rebelan contra ti, tu propia familia, yo los destruyo y yo contigo y con tu familia hago una nación nueva. Moisés sabía toda la historia que había pasado desde Abraham, el llamado de Abraham, sus padres, todo. O sea, no era simplemente borrón y cuenta nueva. Era una historia. Su pueblo tenía historia. Tenía un legado que él había escuchado. Habían pasado cosas, milagros que nosotros leemos en Génesis, todo lo que le pasó a ese pueblo desde Abraham hasta este momento. Y todo esto Moisés lo pensó y también pensó en Dios, no solamente en él mismo, en su comodidad. Y dijo, el testimonio de Dios es importante. Veanlo cómo le responde. Verso 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal lo sacó, para matarlo en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y ve cómo él hace el recordatorio. Dice, hay un legado, hay promesas que tú hiciste y tú las hiciste. ¿Y cómo quedarías tú, Dios, delante de todos? Era una prueba para Moisés, por supuesto. Pero ve cómo contesta bien Moisés, verso 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de tu siervo Israel, de tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Fíjate lo que pensó Moisés en lo que Dios había dicho. Que tú diste promesas, tú prometiste, tú dijiste cosas que iban a suceder y que no se dejen de hacer porque has matado al pueblo, sino ¿qué va a suceder? ¿Qué van a decir las naciones de lo que has hecho tú con este pueblo? Dios te ha dado visiones a ti. ¿Qué han pasado con esas misiones? Esa visión, ese propósito que Dios tenía contigo. ¿Sabes? Muchos han aceptado la muerte de esas visiones. Y lo que Dios les dijo que iba a pasar, dijeron, ya no. Está bien, Dios, quítala, no hay problema. Moisés pudo haber dicho, pues sí, mata a todos, ya. Ya me hartaron. Es muy difícil, un pueblo duro. Pero Moisés dice, pero hay toda una serie de cosas que tú has dicho. Entonces, hay palabra en tu vida. ¿Qué ha pasado con esa palabra? ¿Qué ha pasado con esa visión? ¿Has dejado que se muera? Porque es muy difícil, porque es muy complicado. O sea, y después de esto Moisés siguió con problemas con el pueblo de Israel. Siguió con muchas dificultades. Pero él pidió que Dios se arrepintiera de destruir al pueblo de Israel por las promesas, por el propósito que había. ¿Sabes? La visión que Dios te ha dado, los sueños que Dios ha puesto en ti de parte de Él, son cosas que Dios quiere hacer. Moisés pensó en Dios. Es que tú dijiste a Abraham, tú querías hacer esto con este pueblo. Tú querías entregarle esta tierra, no se la has entregado, todavía no la reciben, y si se van a morir, pues no la van a recibir. ¿Cómo? Si era tu propósito, era tu deseo. ¿Qué has pensado del deseo de Dios en tu vida? Es más importante nuestro deseo, es más importante nuestro anhelo. Moisés, te aseguro que ganas tenía de irse. Y lo reflejó mucho antes, desde el principio no quería ir. Pero cuando vio todo esto dijo, no Señor, ya estamos aquí.
y que tu nombre sea glorificado, pienso en ti, no en mis intereses. ¿Qué quiere hacer Dios contigo? Es el interés de Dios, ni siquiera es el tuyo. Es el nombre de Dios que va a ser glorificado. Es como el Señor Jesús en el Getsemaní que dice, no mi voluntad sino la tuya. Pero nosotros a veces en nuestro transcurrir por el dolor y el sufrimiento que nos causa a veces hacer la voluntad de Dios, decimos, Señor, ya no aguanto. Quítame esto. Muchos ya quieren morirse, ¿por qué? Porque el propósito de eso está muy duro. Ya no quieren seguir haciéndolo. Moisés dijo, no, tu propósito vale. Y que yo cumpla tu plan. Es lo que también Pablo nos enseña. Yo no me voy, y el cielo está mejor, ya lo vi, pero no me voy hasta que se cumpla el propósito de Dios en la tierra. Con mi vida. ¿Por qué no te quieres morir? Una vez lo preguntaba y lo prediqué. ¿Por tus anhelos o por el deseo de Dios? Porque no se ha cumplido lo que Dios ha dicho en tu vida. Porque no has terminado de hacer lo que Dios quiere hacer contigo. O ya se murieron esos sueños y esas visiones porque te dolió mucho. Moisés amó al pueblo de Dios, ese pueblo que Dios le dio para dirigir a pesar de la dureza de su corazón, porque ese pueblo iba a cumplir el propósito de Dios en la tierra. Y hasta estos días sigue ahí el pueblo de Dios a pesar de todo lo que le ha pasado. Pero Moisés comete no sé cuántos errores, pero lo que nos menciona la Escritura, este es un error que comete Moisés. Yo no puedo identificar si Moisés desobedece a Dios por desesperación por el pueblo que tenía, por toda la presión que le llevaba este pueblo, o por su ego. Pero Moisés desobedece a Dios. Y en algo que pareciera muy sencillo. Mira, vamos a Números capítulo 20, verso 7. Números 27. Y aquí Dios le da una instrucción a Moisés. Y yo cuando lo leí las primeras veces decía, ay, pues es que está muy duro el castigo que Dios le dio a Moisés por un pequeño detalle. Y vamos a ver cuál es el detalle. Números 27, dice que el pueblo se quejó porque no tenía agua, como siempre. Y Dios le da una instrucción, le dice, y habló Jehová a Moisés, diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le había mandado. O sea, hasta ahí va bien Moisés. Tomó la vara, pero hizo algo extra. Y dijo algo, unas palabras que ahí también podemos encontrar la intención de Moisés. Verso 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Primero dice yo, ¿verdad? Ahí está el yo de Moisés y de Aarón. Nosotros le sacaremos. ¿Y quién es de aquí va a sacar agua de la peña? Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por lo tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Uno dice, pero pues, ¿cuál era la diferencia, no, entre hablarle y golpear la peña? Detalles, es como el de Adán y Eva, pero si nada más tomó de un fruto, ¿cuál tanto problema por haber desobedecido por un fruto? Y así pueden mirar muchos ejemplos en la Biblia donde Dios fue severo en sus castigos por cosas aparentemente pequeñas, pero Dios mira el corazón más que la acción.
No es la acción lo que Dios ve, sino es el corazón. Y aquí Dios le dice a Moisés y a Aarón, ustedes no me santificaron, no me dieron la honra a mí y se la dieron a ustedes. Por eso dice, nosotros vamos a sacar agua de la peña y vamos a hacer las cosas a nuestra manera, no siguiendo las instrucciones que Dios les había dado. Ahora, el trato que Dios tenía con Moisés era un trato muy especial y aún se lo dice al pueblo de Israel. Dice, yo a los profetas les hablo por señales, les hablo por sueños. Dice, pero a Moisés yo le hablo cara a cara. Dios le hablaba a Moisés directamente como sucedió con Adán y Eva. Por eso también las características del castigo que Dios da por, entre comillas, esos detalles pequeños. Dios le hablaba cara a cara. Moisés había vivido muchas cosas sobrenaturales. Estuvo en la Tierra Santa. Estuvo en el lugar santísimo con Dios platicando. Por eso se tuvo que quitar las sandalias de sus pies. O sea, no fue un trato sencillo con Moisés. No era que Moisés podía haber dicho, es que no oí bien y por eso no oí que me decías que hablara la peña, sino que la golpeara. Algo había en el corazón. O sea, Moisés oyó bien la instrucción de Dios, no le falló. Nosotros a veces decimos, bueno, es como que te oí, no te oí, como que busqué a Dios y hice mal las cosas. Moisés no. Moisés oía bien a Dios. Por eso algo había en su corazón, en los corazones de los dos, Moisés y Aarón, que golpearon la peña y hicieron las instrucciones como Dios le había mandado a ellos dos y no los dejó entrar y los dos murieron. Después de todo ese proceso de sacarlos, de todas las vivencias, los conflictos que tuvo con el pueblo, todas estas experiencias y no pudieron llevar al pueblo a entrar a la tierra prometida, tuvo que ser otra persona que lo hiciera por su pecado, por la intención del corazón. Por eso Dios no ve la acción. Nosotros seres humanos sí vemos, ay, pues si no es tan malo lo que hace. Dios sí ve la intención del corazón. ¿Sabe? Es lo que sucede, ¿no? Muchas veces la gente ve a un católico y dice, no, es que pues no es tan malo. Pero no sabemos qué hay en su corazón. Y la Escritura dice que la única manera de recibir la salvación es aceptando a Jesús en el corazón. Y si Él lo hace, se salvará. Si no lo hace, no se va a salvar. Así haga todas las buenas obras que supuestamente va a hacer. Porque Dios sí ve el corazón. Dios ha visto la maldad del hombre y por eso juzgó a toda la humanidad. Y en Jesús nos ha redimido. Y en los pecados que pasan en tu vida, a veces dices, pero si ese hermanito tan lindo, tan hermoso y todo lo que le está pasando, no sabemos qué hay en su corazón. Por eso tú ten un corazón limpio y honesto ante Dios. Y cuando hagas algo, descubre por qué lo hiciste. Yo cuando alguien me pide consejo y me dice, pastor, hice tal cosa, le dije, mira, yo te quiero hacer una pregunta, ¿por qué lo hiciste? O descubre por qué realmente hiciste eso. ¿Qué te llevó a hacer esa maldad? Chiquita o grande. Porque tal vez algo pequeño que por dentro es muy grande. Por eso ve lo que hay en tu corazón. Dice la Escritura que el Señor Jesús no se fiaba de los hombres porque Él sabía en lo que había en el corazón de cada uno. Entonces siempre que hagas algo malo, un pecado, descubre por qué lo hiciste y pídele perdón a Dios del error que cometiste. Pero sí, Moisés muere sin entrar a la tierra prometida, pero Dios es un Dios bueno y misericordioso. Y ese hombre fue muy especial para Dios, ¿verdad? Tan es así que la Escritura lo llama un hombre, el hombre más sencillo de la tierra. A pesar de ese pecado que cometió, quiero que vayamos a Números capítulo 12, verso 1. Y dice así la palabra, Números 12:1. María y Aarón hablaban contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, o sea, se le rebelan a sus propios hermanos, se rebelan contra él. No ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová.
Y aquel varón Moisés era muy manso, muy humilde, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, a pesar de sus errores y fallas, Moisés sí era un hombre manso, humilde, obediente. Y sí, a lo largo de todas sus acciones que vemos, se ve que era un hombre sencillo, aún en esta rebelión que le hacen, él no se pone a pelear. Y muchos otros ejemplos que tenemos cuando él, él es acusado, él es enfrentado, lo que te decía, cuando él mejor aceptó seguir con ese pueblo a pesar de que era dura cerviz. Y Dios recompensa nuestras acciones, Dios recompensa nuestro corazón ante Él. Y a pesar de que no entró a la tierra prometida, él pudo mirar al Señor Jesús antes del gran sacrificio que iba a hacer. Y bajó a la tierra. O sea, no lo vio solamente desde el cielo, sino bajó y platicó con Jesús de esos acontecimientos. O sea, no llevó al pueblo a la tierra prometida, pero Dios lo llevó por su mansedumbre a hablar con Jesús antes del gran acontecimiento de su muerte. Y ve lo que dice Lucas 9:28. Aquí es donde se menciona otra vez a Moisés. Dice Lucas 9:28, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. O sea, Moisés tuvo el privilegio de estar en los acontecimientos históricos más relevantes que el éxodo que pudo haber hecho y esos milagros se pudo haber experimentado cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, todo lo que vivió en el desierto, eso de la zarza, todo el gran acontecimiento histórico que cambia la humanidad, que es la muerte del Señor Jesús y su resurrección. Moisés tiene el privilegio de estar en ese momento. Dios honró su mansedumbre, su fidelidad y le permitió vivir ese momento. Dios es fiel. Por eso todo lo que tú hagas para Dios, Él lo va a recompensar. Aquí tenemos la vida de este hombre. Yo creo que podemos encontrar más cosas buenas que malas en él. Hubo sus detalles, pero podemos aprender cómo un hombre que decide amar a Dios sobre todas las cosas, a poner su propósito abajo para poner el propósito de Dios en su vida, es honrado grandemente. Aprendamos de él y aprendamos a hacer las cosas como Moisés lo hizo y serás honrado por Dios mismo. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar por esta palabra.